un velocípedo de madera hecho por tu papá, precisamente por las limitaciones materiales de ese momento. Sí, bueno, yo soy hijo de Cruz Villegas, un obrero de origen campesino, albañil, que se hizo dirigente sindical del Partido Comunista, y de una judía de origen croata, Maja Poljak, que vino huyendo de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ellos fundaron una familia, muchas privaciones económicas, una posición política revolucionaria, constante, que le valió carcelazos, torturas, confinamiento en la selva amazónica. Y bueno, yo nací ya en la mejor parte de la vida de esa familia desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no? Nos criamos en las veredas de Coche. Sin embargo, era una realidad de muchas restricciones, ¿no? Yo no me percibía porque para mí todo era un mundo feliz, ¿no? Y entre otras cosas ese velocípedo de madera que me podía hacer mi papá. No había dinero para comprarlo, pero el amor que él le imprimía a fabricar ese artefacto, pues lo hacía el velocípedo más maravilloso del mundo, ¿no? Y bueno, fuimos luchando todos. Yo estudié primero en el bachillerato, estudié y me gradué como técnico medio en electrónica, en la Escuela Técnica Industrial de Coche. ¿Reparabas radios y televisores? Exactamente. Es más, yo entré en la televisión recogiendo cables, ajustando el registro de las viejas cámaras RCA. Aquí los técnicos, algunos recordarán, las máquinas de formato B, de cinta. Esas cosas las reparaba con un osciloscopio y tal, en la Universidad Simón Bolívar, donde trabajé. Yo trabajaba mientras estudiaba comunicación social en la central. Y bueno, me hice reportero como mis hermanos. No quería ser periodista, ¿sabes? Porque yo decía en mi adolescencia que quería hacerme mi camino propio, mi propia personalidad. Esa es una coincidencia muy llamativa, ¿no? Genéticamente cabe la pregunta. Y además tienen una separación simétrica, porque cuando nace Ernesto Villegas Poljak, Vladimir tenía 9 años, Mario tenía 18, y te resistías a ser periodista. ¿Por qué? Porque los amigos de mis hermanos siempre me preguntaban como con sorna, ¿no? ¿Y tú también vas a ser periodista? Y yo decía, no, yo voy a ser ingeniero en electrónica, o informático, o ingeniero de sistemas. Hasta que en un velorio de una tía mía, de mi tía Luisa, Héctor Landaeta, quien actualmente es jefe de redacción de Tal Cual, con quien tenemos muchas diferencias desde el punto de vista político, pero tenemos un gran cariño personal, él me lo preguntó de otra manera, y me dijo, mire, ¿a ti no te gusta el periodismo? Me di cuenta, caramba, primero que mi mamá era periodista, ella fue fundadora de Últimas Noticias, ¿no? Fue corresponsal del Nacional mientras mi papá estaba confinado en el Amazonas durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y ella escribía muchas cartas, textos que nosotros leíamos, y nos despertó el ánimo de escribir. En el amor por las letras, ¿no? El amor por las letras. En el bachillerato yo hacía un periódico, lo escribía, lo diagramaba, lo imprimía y lo distribuía. Y en la conversación con Landaeta me hizo ver que sí me gustaba el periodismo. Y al hacerle esa confesión, que yo mismo no me la sabía hasta que él me hizo la pregunta, pues terminé convencido y de ese velorio salí a inscribirme en comunicación. Pero además hoy en día en la familia se incluye una sobrina periodista y las parejas de los 3 hermanos, incluso tú, que has tenido 2 parejas, la madre de tus hijos y la actual pareja, todas periodistas. Así es, tenemos esa fijación. Qué coincidencia. Estamos esperando que alguien sea dueño de medios en lugar de periodista. Mira, ¿y quisiste ser bombero de niño? Fui bombero juvenil en la Brigada Infantil y Juvenil Cabo Segundo de Edgar Eladio Romero en la Plaza Venezuela. Llegué al grado de subbrigadier. O sea que siempre hubo una inclinación al servicio público. Ciertamente, nosotros tenemos esa inclinación, y en el caso de los bomberos es una cosa muy particular porque es un oficio, digamos, muy ingrato, ¿no? Porque allí están los bomberos siempre listos, y la gente suele acordarse de los bomberos cuando tiene una emergencia, ¿no? Pero hay que hacerle un reconocimiento a su cotidiana existencia, a su disciplina y abnegación, que es el lema de ellos. ¿Cómo es la relación de los 3 hermanos que ha sido público, tienen interpretaciones distintas del momento político actual, aun cuando provienen de raíces profundamente inculcadas por tu padre Cruz Villegas? ¿Se mantiene el amor, se mantiene la comunicación? ¿Cómo se ventilan las diferencias? Mira, nosotros nos queremos mucho. Creo que es que en la casa nos acostumbramos a la diferencia. Mi papá era, digamos, dirigente ortodoxo del Partido Comunista, y una de sus hijas, Esperanza, se fue con el MAS cuando este partido se dividió en su momento. Entonces la llamaban ellos, porque yo estaba chiquito, la oveja naranja de la familia, ¿no?
Y a Esperanza, mi papá la amaba, la respetaba muchísimo y estábamos en casa con esa diferencia. También Alicia, otra hermana, era del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y en la izquierda hay mucho sectarismo, ¿no? Pero ese sectarismo no entraba en el hogar. Había mucho respeto. Yo creo que eso nos preparó para tener diferencias. Pero manejar las diferencias y los afectos es lo importante. Tú tienes que preservar el terreno de los afectos. Si tú estás claro con eso, puedes discrepar en mil cosas, de la política, del equipo de béisbol, de la religión, de las preferencias diversas que tiene la vida humana. No querías ser periodista y te convertiste en periodista. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser político con el rótulo formal de un ministerio como el de Comunicación e Información, que recordemos, lo asume después que el presidente Chávez, hace casi un año, el 7 de octubre del 2012, llega a la presidencia de la República, o más bien se mantiene por reelección? Pero te tocó una etapa muy complicada, describiéndole al país, bueno, en aquellos boletines, el estado de salud, y cómo se fue agudizando todo. ¿Qué fue lo más difícil de hacer la política en esos términos, además en ese momento histórico? Bueno, yo, como tú sabes, no soy un político en los términos en que la gente entiende que es ser un político. Obviamente todos somos políticos porque formamos parte de la polis, de la llamada polis griega. Pero no soy un político de oficio profesional, mi profesión es el periodismo, ¿no? Ahora, la rueda de la historia se va moviendo y te pone en situaciones de tomar decisiones, de dar un paso al frente. Yo lo di ante el llamado del comandante Chávez, quien vio en mí a alguien con las características para acompañarlo en su nuevo gobierno, porque eso es un dato interesante. Él llama a Ernesto Villegas como ministro de Comunicación e Información para el nuevo gobierno que él estaba comenzando, el gobierno del golpe de timón. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, lo perdimos físicamente, tuvimos que gerenciar comunicacionalmente en unos momentos muy difíciles. Y bueno, luego el presidente Nicolás Maduro tuvo la gentileza, la deferencia conmigo de ratificarme en ese cargo. ¿Por qué crees, y disculpa el inciso, que el presidente Chávez confió en Ernesto Villegas Pollack? Quizás por eso mismo que te estoy diciendo. ¿Qué sabía de él? Quizás por eso mismo que te estaba diciendo, que yo no soy una persona con ambiciones políticas personales, ¿no? Yo, en el ejercicio del periodismo, me cuesta un poco hablar de mí, ¿no? Pero quienes veían las entrevistas que yo realizaba en Venezolana de Televisión veían una disposición a mirar con amplitud lo que ocurría en el mundo y en el país, tratando de interpretar las distintas posturas ante los entrevistados, ante el propio Chávez, con quien tuve ocasión de hacer entrevistas y plantearle asuntos espinosos. Creo que el presidente venía también a un gobierno de revisión, de renovación de la revolución, que además ha tenido expresión ahora en la elección del 8 de diciembre, cuando el Gran Polo Patriótico, el presidente Nicolás Maduro, han postulado casi el 70% de sus candidatos nuevos. Hay una renovación de los postulados de casi el 70%. Y también un ánimo de cerrar ciclos, de comenzar nuevas etapas, de cerrar aquellas cosas que estén inconclusas, pero sin dejar de ser periodista, ya estás en la política de lleno. Sí, hermano, uno asume, cuando uno da un paso al frente lo asume con toda su... ¿Qué ha significado eso? ¿Has tenido que ceder algo muy apreciado, muy intrínseco a tu vida privada, familiar, a tus hábitos? Bueno, tener una agenda, deberte al compromiso con los demás. ¿Qué ganancias y qué pérdidas, si cabe el término, en lo más humano habría que contabilizar? Bueno, el espacio para, por ejemplo, caramba, pasear, descansar, tomarse unos días de vacaciones, aunque sean cortos. Cambia mucho eso. Eso casi que está proscrito, ¿no? Y el espacio para la lectura de un buen libro, que no tenga que ver exactamente con los asuntos públicos, ¿no? A mí me encanta la literatura, por ejemplo, la novela, ¿no? El género de la novela me parece maravilloso. Y bueno, tengo una cola de libros por leer que tú no te imaginas. Apreciamos un video que te encanta el baile, el merengue. Te sabes El jardinero de Wilfrido Vargas. Casi que hasta la parte en inglés. Pero se desprende mucho de uno, de sus querencias, ese tipo de detalles. Sí, la verdad es que mira, al menos como me tocó a mí, no sé en la Cuarta República si esto era realmente eso que llaman las mieles del poder, ¿no? Que la gente disfrutaba de privilegios y agasajos y cosas así por el estilo, pero este tiempo ha sido el de menor diversión en términos tradicionales para mí. Ha sido de verdad, puede sonar un poco petulante de parte de uno, pero de sacrificio, de sacrificar el tiempo con la familia. Para andar con mi hijo yo me lo tengo que llevar a actos públicos, dispongo de muy poco tiempo para ir al cine, acompañarlo a alguna cosa, a una fiesta,
ese tipo de cosas que al menos en mí son muy importantes, ¿no? Fíjate que desde que apareces en una pantalla de televisión como periodista, tu identidad va deslizándose desde la cédula hasta el rostro. Sencillamente la gente te conoce porque eres un hombre público. Pero ya cuando se entra formalmente en el plano de la política, cuando andas en una actividad de proselitismo, ¿qué efecto tiene eso en uno, en el contacto con la gente, en un país al que se le dice desde hace mucho tiempo que está polarizado? Esas emociones encontradas, ¿de qué manera te pueden afectar o reconfortar según las distintas experiencias? Mira, déjame decirte que para mí el país ha pasado ya una nueva etapa, ¿no? Hay un hastío, cansancio del antagonismo radical, ¿no?, entre las personas. Creo que hay un cansancio general. Y eso me ha permitido tener experiencias distintas, para que tú veas. Siendo periodista, a mí me llegaron a hacer cacerolazos. Te iba a preguntar por esa figura. ¿Ha bajado el radicalismo? Bueno, el cacerolazo en los sitios públicos, en los restaurantes. A mí me pasó en algunos restaurantes donde iba, de pronto vi un cacerolazo. Y fíjate tú el fenómeno que hay gente que cree que eso no es una agresión, ¿no? Que le parecía hasta gracioso hacerle eso a alguien, ¿no?, que estaba con su familia, con sus niños. Pero resulta que ahora me sucedió en el barrio de Agua de Maíz, que fui a visitarlo después de la crecida de la quebrada, pues, que se inundaron varias casas y tal. Y entonces me hicieron pasar a varias casas, ¿no?, con salud. Había unas personas haciendo incluso una parrilla allí, me hicieron pasar con cariño, con afecto. Y después del recorrido me dijeron los compañeros de la candidatura, pues, que me acompañaban a la candidatura, que son del lugar, me dicen, mira, esas 3 casas que visitamos últimamente eran de personas de oposición. Nunca había entrado un dirigente o un candidato del chavismo en esas casas. Y yo ni cuenta me di quién era de oposición y quién era chavista. Además, la comunicación cara a cara, que es capaz de lograr milagros, ¿no crees tú? Así es, mira, verse a los ojos, entender la existencia del otro, sin que nadie renuncie a su postura. O sea, aquí no se le engaña a nadie, yo no voy a engañar a nadie con respecto a mis ideas políticas, a mis preferencias, pero el mirarse a los ojos ayuda mucho. Ernesto Villegas se siente preparado. Vamos a la pausa porque le está planteando al país y particularmente a los habitantes, a los ciudadanos del área metropolitana de Caracas, ser su alcalde. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Conoce Caracas? Por favor, al regreso nos explica su respuesta. Seguro. Regresaremos con Ernesto Villegas Polhac, aspirante a la alcaldía metropolitana de Caracas, hoy al descubierto.